Buenas amigos, bienvenidos a un nuevo video. Se preguntarán qué estamos haciendo en medio del bosque. Pues bueno, el día de hoy es nuestro segundo día ya por tierras búlgaras, aquí en la capital de Sofía. Y nos vinimos a un tour ahora para conocer unos monasterios y unas iglesias antiguas acá por una montaña, encima de una montaña, por las afueras de la capital. Y ahorita nos encontramos en la primera parada. Ahorita en estos momentos nos encontramos como a 800, 900 metros sobre la montaña, así que vamos a hacer una pequeña parada para tener unas vistas de la ciudad, de la capital, en un monasterio, un pequeño monasterio, el cual va a ser como una pequeña introducción para ir al más grande de toda Bulgaria. Y pues bueno, vamos a presentar este tour, vamos a pues a ver qué tal nos va caminando y conociendo estos lugares. Y pues bueno, bienvenidos y que espero lo disfruten muchísimo. Empezamos este tour a las 9 de la mañana, nos subimos a la van a la cual nos trajo a este primer monasterio. Es un pequeño monasterio, para ser honestos, pero muy bonito, muy lindo. Y más ahorita en estas fechas de Pascua que se disfrutan mucho. Vienen todas las personas a esta iglesia a pasar el día, a dar sus oraciones. Así que nos vinimos, ahorita son las 10 de la mañana, amaneció también el día nublado, hace un poquito de frío, no tanto, estamos como a 12 grados, 10 grados, está rico el día, está a gusto, agradable. Así que vayamos que la gente ya está entrando y les cuento un poco más sobre este pequeño monasterio. Fue construido en el año 1345 durante el Segundo Imperio Búlgaro por el zar Iván Alejandro. Aquí en la montaña que podemos ver desde la ciudad, que ya les había comentado en los videos pasados, la montaña Vitosha, que a la llegada de los otomanos fue destruido este monasterio y reconstruido hasta el siglo XV. Este monasterio también es conocido con el nombre de la iglesia Santa Madre de Dios, y aquí podemos ver todas pues, las velas que las personas han dejado aquí como petición de sus oraciones en este día pues tan celebrado, el día de Pascua. Acá entre nos alcancé a grabar un poco cómo luce por dentro, donde hay imágenes de la familia que donó dinero para su reconstrucción. Y como les comento, es un monasterio pequeño, pero para empezar esta travesía no está nada mal. Así que sigamos este tour, ya vamos de regreso a la van, porque ahora nos toca ir a la iglesia de Boyana. Ya llegamos a nuestro segundo punto, en el cual es esta iglesia que les comentaba, la iglesia de Boyana. Vean lo hermoso que es su jardín que tiene alrededor, y esa iglesia que tengo al fondo es exactamente una de las iglesias más antiguas de todo el país. Así que vamos a entrar. Tristemente nos están comentando que adentro no se puede tomar video, de hecho nos están separando en diferentes grupos porque nada más se permite el acceso entre 10 a 12 personas, así que vamos a entrar en el segundo grupo para ver lo impactante que es por dentro. Los registros de esta iglesia más o menos indican que fue construida por allá del siglo X, en la cual obviamente como toda iglesia ortodoxa, la mayoría de atracción es sin duda los frescos y las pinturas que tienen en su interior. También por fuera, como pueden ver, como les comento, el jardín es hermosísimo con todas las flores, y más ahorita que está iniciando la primavera. Y estos frescos, estas pinturas que podemos ver en su interior son súper antiguas. De hecho, son 3 diferentes capas, las cuales datan del siglo XI, siglo XII, y la última más reciente que se hizo para pues hacer un retoque de las pinturas que ya existían son del siglo XIV. Estas pinturas que podemos ver en su interior muestran un poco la vida de San Nicolás. Entre ellas también se encuentran diferentes pinturas de diferentes personajes de la época. No se sabe como tal, no se tiene un registro como tal de quiénes fueron las personas que hicieron estos frescos, estas pinturas, pero a los que las realizaron se les conocen como los maestros de Boyana.
ya que, como les comento, en realidad son impresionantes. Así que vayamos a entrar, ya toca nuestro turno, el segundo grupo, así que acompáñenme y espero pues ahí a ver si puedo tomar una imagen o algo y ya les cuento un poco más de cómo fue la experiencia allá adentro, que también nada más nos dejan entrar como 10 minutos por grupo, 10-12 minutos, así que aprovechar y ver todo lo que podamos ver y les comento en cuanto salgamos de la iglesia de Boyana. Ya acabamos de salir de la iglesia. Muy bonita, muy bonita, muy bonita experiencia también. Las imágenes también, se me olvidó decir, y ahorita nos acaban de comentar que hay imágenes representando también a la vida de Jesús, tanto su muerte como su elevación al cielo. Hay una pintura de la última cena muy curiosa y pues varios personajes, como les comentaba, de esa época. Muy bonita. 12 levas costó, que son como unos $6-7, más o menos, 8 dólares. Vale la pena si te gusta y quieres conocer la historia y también con un guía para que te explique un poco las imágenes, qué representan, los personajes que hay ahí. Entonces, muy, muy bonito. Ahí alcancé a tomar algunas fotos, ahí se los voy a poner. Y pues nada, vamos al siguiente, que es el monasterio. Este sí es un viaje un poquito más largo, de unas 3 horas y media, que nos comentaba la guía. ¿Cuánto? 2 horas. 2 horas para ir para allá y vamos a mostrárselo. Este monasterio impactante, el monasterio de Rila. Ahora sí, ya después de una buena travesía de unas horitas, ya llegamos aquí al monasterio. Vean estas vistas que tenemos desde aquí. Estamos afuera, ahorita vamos a entrar directamente a conocer un poco el interior. Ahora sí, ya nos encontramos adentro del monasterio. Es impresionante, la verdad. Es algo, desde que vas entrando por la puerta principal, que puedes ver las imágenes que están colocadas en la iglesia del monasterio. Es simplemente bellísimo, bellísimo. Podemos encontrar cualquier variedad de pinturas, referencias bíblicas y todas esas cosas que, la verdad, no, es que no tengo ni palabras para explicar lo hermoso que es. Así que vayamos a recorrer los puntos principales de este monasterio, ya que son diferentes, y también ir contando un poquito cómo se creó, por qué está aquí y todas las razones de cómo hoy podemos visitar esta obra arquitectónica impresionante. Este monasterio de Rila se encuentra a 117 kilómetros de la capital, en una montaña llamada del mismo nombre, Rila, la montaña Rila, que es impresionante también el camino para llegar a este monasterio. Eso sí, un viaje bastante largo, pero creo que vale totalmente la pena. Primero, porque como les digo, el monasterio luce impactante, y segunda, porque durante el viaje por carretera vas a encontrar infinidad de paisajes. Al inicio, al salir de la iglesia de Boyana, en camino hacia acá, atravesamos la ciudad y la guía nos venía contando historias del país, de la ciudad de Sofía. Siglo IX, Bulgaria aceptó oficialmente la fe cristiana por un rey nuestro que se llama Boris I. Este Boris I no solamente aceptó la fe cristiana como oficial, sino que decidió que va a mudar la capital de Bulgaria, de Pliska, a Preslav, creando una nueva capital cristiana. Y ya saliendo a carretera, ya tienes los paisajes, ahora sí hacia el horizonte. El cielo súper azul, las montañas de fondo y alguna que otra pequeña ciudad que se encuentra alrededor de la capital. Es increíble, es simplemente hermoso. Antes de entrar a la montaña hay una estatua de Juan de Rila, gigantesca. Creo que en la cámara no se va a apreciar lo grande que es, y ya al subir a la montaña cambia totalmente el paisaje.
Todos los árboles empiezan a rodearte y un río a un costado que nos marca el camino hasta llegar aquí. Primero pasas por el pueblo que está a pie de la montaña, donde nos contaba la guía también que es súper famoso, tanto porque es el camino del monasterio, como también porque aquí venden la miel más deliciosa del país. El recorrido duró un poco más de 2 horas. Antes de llegar aquí a la montaña, a mitad más o menos, estamos como a unos poquito más de 1000 metros en donde se encuentra este monasterio, el cual es catalogado uno de los monumentos tanto arquitectónicos, históricos y culturales más importante de todo el país. Y aquí tenemos que conocer a uno de los principales personajes de por qué este monasterio se creó, el cual es Juan de Rila. Este personaje, esta persona nació, creció y murió en el territorio búlgaro, el cual era como un tipo ermitaño que se vino a vivir a la montaña tal cual. Hoy en día creo que sería un poco impensado el que una persona diga me voy a dejar todo en la ciudad, voy a dejar toda civilización y me voy a ir a vivir solo, sin tecnología, en estos momentos que tanto lo utilizamos, que es súper importante para nosotros. Quizá a lo mejor en el pasado sería una cosa un poco menos de pensar, sería más fácil decir, ¿saben qué? Me voy fuera de todo, a una montaña sin nada, sin comunicación con nadie. Pero en este caso Juan de Rila tomó esa decisión y se vino a vivir a la montaña, sin posesión monetaria, sin nada, a sobrevivir totalmente. Al paso de los años, muchas personas escucharon sobre su historia, sobre este Juan de Rila que se vino a vivir solo. Y entonces estas personas tomaron la decisión pues de ser seguidores de este personaje, los cuales venían a visitarlo, a venir a escuchar sus historias, sus pensamientos, cómo pensaba este Juan de Rila. Y empezaron también a construir un monasterio, un pequeño monasterio a nombre de él, el cual comenzaría como un monasterio súper pequeño y terminaría siendo lo inmenso que es hoy en día. Al paso de los años obviamente tuvo muchísimas modificaciones, los más importantes siendo después de un gran incendio que hubo aquí en una gran parte del monasterio, el cual sucedió en 1833 y tomó nada más y nada menos que 28 años para poder hacer una reconstrucción total del monasterio, el cual tiene una división de 3 diferentes grandes espacios. El principal y el que ves llegando luego entrando por su puerta principal es su hermosísima y gran iglesia, la cual te deslumbra con sus murales, sus frescos, sus pinturas hermosísimas, como les comentaba, con muchísimas representaciones. Podemos ver desde la imagen de Juan de Rila representada con su muerte, con su elevación al cielo. Podemos ver representado también a San Nicolás, como lo vimos en la iglesia de Boyana. También en este caso también podemos ver su imagen aquí retratada en uno de sus frescos. Hay un cuadro muy interesante, o diferentes cuadros, de hecho en total son 20, en donde se puede representar cómo era el pensamiento de Juan de Rila, cómo él pensaba que podías tener una conexión con el cielo, con Dios y con la Trinidad. En estos 20 cuadros podemos ver la representación de diferentes pecados que no se mencionan en la Biblia, pero que para Juan de Rila eran muy importantes. Como por ejemplo tenemos el pensamiento que él decía que en la Biblia dice que no matarás, pero pues no menciona que no golpearás a nadie. Así que tenemos representado aquí como imagen de un diablo, el cual está pues dando a conocer que la persona que falleció en ese momento golpeó en su vida, golpeó a más personas y por eso tiene un punto menos, por así decirlo, para la entrada al cielo en el juicio final. En cada una de las imágenes podemos ver estos pergaminos que se le están entregando al ángel, el cual está revisando y poniéndolos en una báscula, ya que en el juicio final, en esta gran báscula, nosotros vamos a poner tanto los pergaminos de cosas negativas que hicimos durante nuestra vida como las cosas también positivas que hicimos. Y dependiendo hacia dónde se vaya la balanza es si vamos a ir al cielo o nos van a mandar al infierno. Tenemos unos retratos también de muchísimos santos y en medio la Virgen María. También tenemos la muerte de Jesucristo, la elevación al cielo y el cuadro o el fresco más grande de toda la iglesia, en el cual ya se ve representado este juicio final, donde podemos ver a Jesús sentado en el trono
y entre sus piernas sale el río, el cual te va a llevar directamente al infierno, dependiendo de cómo te vaya en el juicio final con estos pergaminos. En esta parte de la iglesia del monasterio también es muy específico cómo se podía llegar a pensar que iban a ser tratados los ricos, ya que era una parte muy importante la cual no le gustaba a Juan de Rila. Las personas que amaban más los bienes materiales que a otra persona en sí. Aquí podemos ver cómo eran arrastrados estos personajes hacia el río que los va a llevar al infierno por este mismo pecado, el querer más las cosas pues económicas, el dinero, el amar más eso que amar a su prójimo, que amar a un ser humano. Ya después al entrar al interior, pues si el exterior te pareció que era hermoso, el interior es aún más impactante porque tenemos muchísimas más frescos, más imágenes, más pinturas en su interior. Por ahí pude captar algunas, ahí escondiendo un poquito el celular, pero es impactante el candelabro que tienen de oro a la entrada luego y las pinturas que simplemente son bellísimas. Esta iglesia se construyó por allá del siglo XIX y tardó 5 años en terminarse. Y aquí podemos encontrar las reliquias de San Juan de Rila, las cuales muchos peregrinos, muchas personas que buscan alguna solución a sus problemas han venido y siguen viniendo a pedir ayuda a este santo Juan de Rila. Por supuesto que hay muchísimas leyendas las cuales cuentan que muchas personas que no encontraban ninguna forma de curar sus enfermedades, de algún problema familiar y problemas los cuales Juan de Rila podría ayudarles, han venido aquí y han solucionado sus problemas. Así que hoy en día, como les comento, se sigue teniendo pues esta costumbre de muchas personas venir y pedirle sus deseos a Juan de Rila. Aquí también tenemos la parte de los dormitorios o celdas, como se le llaman aquí. Son 300 celdas que cuenta con este monasterio en sí para 250 que llegó a ser la mayoría de pues monjes que vivieron aquí junto con 100 personas de localidades cercanas que les ayudaban muchísimo con todos estos problemas que ocasiona estar viviendo en un lugar. Y pues son 300 celdas en las cuales en la actualidad me estaba comentando la guía que solamente hay 8 monjes actualmente viviendo aquí y pues la verdad no están muy conformes con que haya muchísima gente viniendo a este punto turístico, ya que pues ellos quieren vivir pues la vida de monjes, ermitaños, alejados de toda comunicación, de todo ser social con las demás personas. Así que pues ellos están encerrados en sus cuartos, pero pues aquí se encuentran en la actualidad 8 monjes. Ya para completar con la Trinidad que contiene este grandísimo monasterio, tenemos su gran museo que se abrió apenas hace poco, el cual lo más impresionante que tiene en su interior es una cruz, la cual fue tallada por un monje. Durante 12 años tardó en pues hacer todas las imágenes talladas a mano. De hecho, el monje usaba una lupa porque estas imágenes talladas son tan pequeñas. Hay la cantidad de 600 imágenes talladas a mano. El monje quería seguir haciendo más imágenes, pero tristemente tuvo que detenerse ya que quedó ciego, y así es como quedó la cruz, sin terminarse como el monje quería. Hoy en día este hermosísimo monasterio fue declarado Patrimonio Humano en 1983. Pero antes de eso, en 1976 fue catalogado como Monumento Histórico.